Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. No estoy seguro, pero creo que mi novia me está engañando. ¿Qué hago? Hola. Soy un lector habitual y esta será mi primera publicación. Perdónenme por cualquier error en la publicación, ya que el inglés no es mi primer idioma. De todos modos, aquí va. Yo tengo 36 años, he estado con mi novia de 32 años durante más de un año. Mi novia, por lo que sé, tiene una mejor amiga desde hace casi 10 años. Quien, aunque no lo admiten, es lésbica. Cuando comenzamos a salir, mi novia intentó mantener nuestra relación en secreto, alegando razones como que no estaba acostumbrada a estar en una relación después de estar soltera durante más de 7 años y temía repercusiones en el trabajo, ya que su jefe podría preocuparse por su rendimiento pensando que podría distraerse debido a que está en un punto crucial de su carrera. La entendí, ya que ambos somos médicos en formación, aunque en hospitales diferentes. Yo mismo estoy en la misma situación laboral que ella. Así que intenté entenderla lo más que pude y darle el beneficio de la duda. Hasta que llegó a su último año de formación, que para mí debería ser mucho más seguro que sus años anteriores. Por lo tanto, seguí diciéndole lo mucho que me molestaba cuando intentaba mantenerme en secreto. Su mejor amiga en ese momento estaba lejos en algún lugar y también estaba en formación. Esta mejor amiga se comunica con mi novia mucho más frecuentemente de lo que yo lo hago. Mi novia se niega a responder a sus llamadas o mensajes cuando estamos juntos, argumentando que no quiere que el móvil se interponga entre nosotros y así poder disfrutar plenamente de nuestro tiempo juntos. Sin embargo, he notado varias señales de banderas rojas que me preocupan. Por ejemplo, siempre coloca su teléfono boca abajo, es muy reservada con sus dispositivos y continuamente insiste en que respetemos nuestras privacidades, evitando compartir información sobre nuestras actividades en redes sociales o nuestros teléfonos. Esto ha empezado a sembrar dudas en mi mente sobre la verdadera naturaleza de su relación con su mejor amiga y sobre su nivel de transparencia conmigo. Yo mismo he sido engañado y divorciado antes. Y me tomó casi 10 años sin confiar en las mujeres. Cuando mi divorcio se finalizó, fue cuando decidí que tomaría en serio a la próxima chica que eligiera. Ella proviene de una respetada familia de médicos, lo cual siempre me hizo sentir que estaba con una persona de confianza y valores sólidos. Sin embargo, recientemente descubrí que su mejor amiga, con quien ha tenido una relación cercana durante casi una década, es una lésbica en el armario. Aunque ellas no han admitido públicamente que hay algo más que amistad entre ellas, algunas personas que no son cercanas a ellas han empezado a sospechar y hacer suposiciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. Recientemente, hicimos pública nuestra relación. Ambas familias nos aman y respetan, y hasta nos preguntan cuándo decidiremos casarnos. Como pareja, mi novia es casi perfecta. Ambos tenemos los mismos lenguajes del amor. Pasamos casi todo nuestro tiempo libre juntos, ya que la mejor amiga está lejos. Ya habíamos estado planeando y hablando sobre una boda, una casa, cuántos hijos queremos. Tengo una hija de mi exesposa. Ella era la persona más importante en el mundo para mí antes de conocer a mi novia. Ahora mi hija también la ama y quiere llamarla mamá. Ella es muy cariñosa, atenta, y tenemos una vida íntima muy activa y asombrosa. He intentado con ella cosas que nunca he intentado con otras chicas. No me malinterpreten. Ella no tiene experiencia, simplemente yo soy bastante aventurero y persuasivo en la cama. En casi todos los aspectos de la vida, somos perfectos el uno para el otro. Mis únicos problemas son mi batalla continua por la custodia de mi hija con mi ex, mi novia y yo tenemos diferentes religiones, y el hecho de que ella insiste en mantener nuestros teléfonos y cuentas de redes sociales privados el uno del otro. Al principio, no veía un problema con esto último, ya que realmente quería confiar en ella, pero las banderas rojas se volvieron abrumadoras y traté de insistir en ello. Mi teléfono y todas mis cosas siempre están abiertas para ella y puede incluso revisar mi Facebook diariamente. Cuando intenté confrontarla al respecto, actuó triste y herida porque no confío en ella. Nunca quise hacerla llorar, especialmente si soy la razón. Generalmente soy una persona muy lógica e inteligente, pero cuando se trata de mí y ella, pierdo mi sentido común. Le di un ultimátum. Creía que si estás dispuesto a compartir tu cuerpo con una persona, entonces un teléfono nunca debería ser un gran problema.
Le dije cómo nuestros padres son abiertos entre ellos y cómo mis propios padres pueden abrir las cuentas y teléfonos del otro en cualquier momento. Quería construir un matrimonio basado en la confianza y ser como uno solo. Sin secretos entre nosotros. Le dije que solo le pediría matrimonio cuando llegue el momento en que esté lista para ser completamente abierta conmigo. Mi novia ha tenido ocasiones en las que fue de vacaciones a la casa de su mejor amiga y se quedó allí, y en una ocasión su amiga vino aquí y pidió permiso para quedarse con ella en su habitación de hotel. En ese momento no pensé nada al respecto, ya que confiaba en ella y en su mejor amiga, ya que también es una mujer. Finalmente, mis sospechas se confirmaron y la realidad se hizo evidente. Mientras se encontraba conmigo, se quedó dormida con su iPad abierto en Messenger. Inmediatamente abrí sus mensajes con su amiga y tomé fotos de ellos para leer cuando estuviera solo. Lamentablemente, no tuve más tiempo, pero obtuve suficientes pruebas de que algo estaba pasando entre ellas. Muchas suposiciones pueden hacerse a partir de sus mensajes. Podrían haber sido amantes en el pasado, pero viendo cómo las relaciones homo son mal vistas en nuestra área local y ella es una chica cristiana, mantuvieron su relación bajo la apariencia de ser mejores amigos. O tal vez esta mejor amiga la deseaba, podría ser que nunca haya estado con ella románticamente, pero la mantenía cerca como una amiga cercana. De cualquier manera, no se puede negar que se han visto desnudas y han pasado la noche juntas muchas veces durante nuestra relación. Este próximo marzo, habrá un concierto de Taylor Swift en Singapur y ella me pidió permiso para ir allí con su amiga junto con algunas otras colegas. Cuando pidió mi permiso, me dijo que había una persona vendiendo su boleto extra y si le permitía ir. Le dije que me dolía, ya que ya estaba planeando esto antes de siquiera pedir mi permiso. Solo le dije que me lo dijera la próxima vez, ya que este es un país diferente al que irá y gastará bastante, considerando que queríamos planear una boda. Le di mi permiso y le dije que la próxima vez solo quería estar incluido en la planificación y no ser sorprendido así. Ella se disculpó y estaba muy emocionada. Incluso seguí recordándole que comprara sus boletos temprano ya que podrían volverse caros cuanto más se acercara la fecha. En los mensajes que leí, descubrí que habían estado planeando esto desde el año pasado y no se mencionaba a otras personas yendo, solo las dos. La mejor amiga pagará el Airbnb en el que se hospedarán. Después de revisar los mensajes que encontré, ya no sé qué hacer. Hay un mensaje en el que parece que intentaba romper con ella, pero eventualmente decidió continuar y la mejor amiga incluso será su dama de honor. Personalmente, creo que nunca puedes amar a dos personas al mismo tiempo. Y que los infieles siempre serán infieles. No sé qué hacer en este punto. Amo y respeto a su familia y lo mismo va para ella y mi familia. Ya tengo el anillo de compromiso de mis sueños, que diseñé personalmente en cada quilate y diamante, y aún estoy pagando en mi tarjeta de crédito. No sé cómo decírselo o cómo proceder. ¿Debo confrontarla y perdonarla? ¿O debería romper con ella? Soy bastante sentimental y, como dije antes, esta es la primera vez en 10 años que me permito enamorarme de nuevo. Pero no deseo estar en otro matrimonio fallido. Espero que algunos de ustedes puedan iluminarme sobre qué podría hacer. La mejor amiga es del tipo transgénero que se viste y parece un hombre, así que aquellos que están pensando en un trío ya está descartado, ya que no tengo ni un ápice de atracción por su mejor amiga. Tal vez solo necesito que otras personas me digan qué debo hacer ya que no hay nadie con quien pueda hablar sobre esto sin posiblemente destruir su reputación o la de su familia. Gracias por cualquier consejo. Edith, agrego los mensajes de mi novia para contexto. Un mensaje decía después de una videollamada, quería decirte algo, pero ya lo sabes. Luego un emoji de una carita feliz lanzando un beso, a lo que mi novia respondió, au. Otra conversación fue una videollamada y fotos enviadas entre ellas mientras estaba en el baño en ropa interior y la mejor amiga incluso bromeó sobre lo grandes que eran sus pechos. Ella ni siquiera hace eso conmigo. El resto de los mensajes involucraban actuar heridos por olvidarse de llamarse y la mejor amiga incluso dice estoy herida, sé que a veces no lo dices en serio, pero sé que a veces sí lo haces. Por cualquier razón, aún respeto eso. Solo desearía que a veces pudieras pensar en cómo me siento. Pero por alguna razón no puedo enojarme contigo. Así que solo me enojo conmigo misma, solo me culpo a mí misma. Aunque sé que si le dijera esto a alguien, me dirían que no es mi culpa y que no debería enojarme conmigo misma.
Otro mensaje después de su intento de conversación de ruptura, la mejor amiga dijo: la única escapatoria de ti es la desvivirme. Mi novia disfraza estas conversaciones diciéndome que su mejor amiga tiene tendencia a la depresión. Un mensaje decía: si elijo irme y trato de no pensar en ti, no sé cuántos años me llevaría poder escuchar una sola canción. Ninguna ocasión será la misma. Cada cosa emocionante en mi trabajo podría hacerme triste porque no hay nadie con quien pueda compartirlo. Espero que este edit ayude. Comentarios. U/Anónimo 1. Hermano, tu novia te está viendo la cara de idiota. Por más que duela admitirlo, esa tipa no te ama, solo te está utilizando como fachada heterosexual mientras se revuelca con su mejor amiga. Esos mensajes demuestran a todas luces que se tienen un amor enfermizo y que probablemente fueron amantes en el pasado o lo son actualmente. ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Fotos de ellas acostándose? Despierta de una vez, esta relación es una farsa. Tu novia es una mentirosa manipuladora que solo te ve como un peón descartable en su juego de aparentar normalidad. Cuando ya no le seas útil, no dudes que te va a botar a la basura sin miramientos. Comentario OP. Tienes toda la razón. Estaba cegado por el amor y no quería ver las señales obvias. Gracias por abrir mis ojos de forma tan directa, lo necesitaba. Voy a terminar esta relación de inmediato y cancelar todos los planes de boda. Es mejor afrontar la realidad ahora, que terminar divorciado otra vez en unos años. Aprecio tu honestidad, me has hecho un gran favor protegiéndome del dolor mayor que habría sufrido si me casaba con ella. U/Anónimo 2. Amigo, estás actuando de manera paranoica e irracional con tu novia. No puedes acusarla de tener una relación lésbica solo por los mensajes con su amiga de años. Todas las personas necesitan su privacidad, y el que tú revises sus cosas escondidas demuestra tu falta de confianza. Si realmente la amas, concéntrate en confiar en ella en lugar de comportarte como un acosador enfermizo. La confianza se gana con hechos, no controlando y espiando a tu pareja de manera obsesiva. Cálmate y no arruines las cosas por tus suposiciones infundadas. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.